Mira, ya tenemos problemas. ¿Por qué? Empezamos mal. ¿Y por qué? Ya viene y dice, es una persona que goza de mi aprecio, o sea, que del nuestro. Exacto, Bueno, pero ella habló en primera persona. Ella habló en primera persona. Una persona que nada más goza del aprecio. Si tú quieres, tú puedes volver a comenzar. Bueno, Vamos a como empezar si de estuviésemos nuevo. grabando. Como si estuviésemos grabando. Mira tú. Evita. Aquí tenemos a alguien que goza de nuestro aprecio, Exactamente. de nuestro cariño Ahora y de sí, nuestra tan bonito. distinción. Pero está bien, pero pues deja que exprese sus sentimientos. Claro, ¿verdad Que que sí? frente a una figura como esa, una Ay, vez María. se queda impertérrito, Eso es boca que abierta, impresionante. Oh, Dios mío. como que las frases no quieren fluir. Ay, pero aquí hay que venir más a menudo para una de un nivel de Para nosotros de autoestima verdad es un alta. placer tenerte aquí. Sí nos gustaría, porque las carreras que por vocación la gente toma tienen sus escollos, tienen sus trampas a veces. ¿Cómo ha podido mantenerte ante los desafíos de esta carrera? Porque es una carrera que tiene desafío, mantener imagen, costo y sobre todo las trapizoñerías que a veces ocurren en ella. ¿Cómo te ha movido? Háblanos brevemente Ahora, de tu historia sobre Marino, ¿y qué tanto? Para tú decir que es una bella y hermosa mujer, tienes que decir Con todas esas respeto, cosas. ¿eh? Con Con respeto. respeto. Claro, pero ajá. Dime. Pedro, no es fácil. No, porque eso es veo. verdad. No, eso Ahora veo. este espacio es suyo. Gracias a Marino, gracias a Pedro y a Lorena. Pues vuelvo a reiterar mi gran privilegio de estar aquí junto a ustedes y qué bien me he sentido desde que he llegado. Primero porque veo caras conocidas de compañeros de otros canales de televisión donde he estado y donde estoy actualmente en Supercanal 33. Y eso me hace más sentir en casa. Sin duda que, como dice Pedro, es un desafío mantenerse por tantos años en los medios de comunicación. Ustedes también que forman parte de este sector lo saben. Sin duda que yo he estado en varios canales en este país. Comencé en Telesistema Canal 11, antes de estar en Telesistema ya de manera oficial como presentadora de noticias. Estuve en un proyecto que inició, pues, que en paz descanse, el señor Héctor Capellán. El señor Héctor Capellán, entonces ahí esa fue mi primera oportunidad en un matutino que estaba produciendo Mayo Rodríguez en ese tiempo, y don Héctor pues me tomó en cuenta para hacer una especie de piloto noticiario con don César Bobadilla. Pero es después de eso que yo entro formalmente a la televisión en el Canal 11, he estado en el Grupo Corripio en Teleantillas, estuve en el proyecto Red Nacional de Noticias en sus inicios, así como también pues ahora estoy en Supercanal 33 y estuve en Mundo Visión. Sin duda que este oficio pues tiene un costo de imagen, un costo de comportamiento asociado a la imagen que hay que mantener. Y con lo que uno se encuentra en el transitar de estos 20 años, quizás mi personalidad me ayuda, que yo eso lo conversé con Lorena en una ocasión, que ella me decía, usted nunca ha tenido situaciones. Digo, yo creo que las situaciones no me llegan tan fácil, porque yo las bloqueo por mi personalidad antes de que lleguen a mí. Eso es por un lado. Eso fue en perfiles. Eso fue en perfiles. Y por el otro, indiscutiblemente que a veces uno pues trata, en la medida de lo posible, de actuar con integridad, de tratar de hacer un trabajo de calidad. Yo soy muy celosa con mis espacios de trabajo, pero también soy muy puntual y muy específica en llegar a mi trabajo, hacer lo que tengo que hacer e irme. Entonces quizás eso me ayuda a que ciertas situaciones no me llegan, y que los espacios donde he estado también son a ciertas horas que me permiten a mí estar como casi sola en los espacios de los canales. Pero esto es un mundo muy difícil, mantenerse. Quizás a veces los estudiantes que tengo me dicen, profesora, pero hay que tener alguna relación en un medio, en el sentido de que alguien pueda recomendar. Eso nunca está de más, pero el trabajo de calidad solamente es lo que se mantiene, y es con el estudio y con la preparación, y eso es indiscutible. En lo que es mi opinión, por supuesto. Así es. Los medios de comunicación son un tanto difíciles. Muy. Y ver a una persona, reitero nuevamente como usted, que ha mantenido una ¿Cómo carrera íntegra, Y, como bueno, tú. Como explícame, tú, explícame. respeto ¿Y quién la cariño, patrocina a ella? no, Dime, no, dime. como O tú. sea, como que tenemos tanta diferencia de edad. Como tú. La admiración inspira ese nivel. Ingrid se está riendo, pero yo lo entiendo. No. Ah, Ahora increíble. Una persona como tú que ha mantenido una carrera tan
limpia, intachable, profesional en los medios de comunicación. ¿Cuál ha sido ese punto que usted siempre ha tratado de establecer, además de estudiar, de prepararse, pero siempre de mantenerse y de ir creciendo y posicionarse como usted está actualmente, una de las figuras más conocidas en los medios de comunicación y también en el ámbito de presentación de noticias? Mira, Lorena, igual hablo con Pedro y con Marino. Yo, como manifestaba, trato de ser muy firme en mis convicciones. O sea, primero, yo tengo una valoración muy alta de lo que es mi trabajo, de lo que significa la credibilidad, de lo que significa mi comportamiento en cámara y fuera de ella. Porque a veces nosotros desempeñamos este tipo de trabajo, principalmente el área de opinión y el área de noticias, y la gente no entiende que eso tiene un costo. Cuando hablamos de un costo es que no es solamente que tú eres una figura aquí, que tú estás en el canal en este momento o cualquiera de nosotros, y que cuando salimos a la puerta nosotros podemos desarrollarnos de una manera normal o como lo hacíamos antes de estar en los medios. No es así. Entonces, ¿qué trato de hacer? Y en coherencia y en consonancia con el tipo de trabajo que tengo, lo que significa mi imagen en cuanto a lo que es credibilidad, y no solo como presentadora de noticias. Yo soy maestra de ceremonias oficial de instituciones que tienen un alto perfil, como es el Tribunal Constitucional. Yo he trabajado con la Suprema Corte de Justicia, trabajo con la Procuraduría General de la República, y eso me implica, he trabajado en la Vicepresidencia de la República, así como el hecho de tener la responsabilidad de impartir docencia y formar a la nueva generación, que son quienes a final de cuentas, como es tu caso, tampoco es que tengamos tanta diferencia, no, pero bueno, tenemos alguna, ¿no? Para que establezcamos ese caso, claro. ¿no? Sí, exactamente, claro. No, porque eso es así. Hay que aclarar la sí, que conste en acta. En acta. Sí. Y que la verdad nunca es triste, lo que no tiene remedio y esa es. Entonces, en ese sentido, pues esa responsabilidad de uno formar esta generación, pues también hace que haya un compromiso mayor. Sí. Cuando uno se expone a los escenarios privados o personales o a lo que es la vida del día a día de uno, ¿qué sucede? Que ahí uno tiene que sentarse a analizar esto, ¿me puede ocasionar un ruido? Esta foto, ir a este lugar. Hasta tú exponerte en ciertos escenarios y con ciertas personas o ir a ciertos lugares, ya tú tienes que sopesarlo, porque eso te puede crear un ruido. Por eso tú decías que yo, gracias a Dios, nunca he tenido situaciones porque yo trato de ir en coherencia con lo que hago. Entonces, si yo sé que yo estoy en una playa y no es que yo no vaya, pero yo sé hasta dónde yo puedo poner una foto en esa playa y hasta el bañador que yo estoy usando, hasta dónde yo puedo usarlo y poderlo exponer, porque es que ahí yo me puedo encontrar con un juez, con una persona que me contrata, con un compañero de trabajo, con un quizás encargado, jefe de un canal para el cual yo trabajo. Entonces este trabajo te demanda mucho de imagen, fuera de lo que son las plantas televisoras y fuera de lo que es un podio y un escenario. Mantener una credibilidad. Claro, a través de todos los escenarios donde yo me manejo a nivel personal y privado y de trabajo profesional. No, Laura, sin lugar a dudas, eso es lo que tú eres trato. Una profesional, sin lugar a dudas. Tú fuiste galardonada en el 2006 por el micrófono de oro. Así es. Tengo entendido también. Y otra preguntita ahí rápidamente, ¿cómo tú ves estas nuevas generaciones de presentadoras de televisión? Bueno. Vamos por partes, ¿verdad que sí? Sí. Veo mucho talento. Veo jóvenes, tanto pues damas como caballeros, porque como les digo, pues tengo la oportunidad de impartir docencia, que se preocupan y ocupan en prepararse, en aprender y que quizás tomar pues como referente a aquellas personas que tenemos más tiempo. Por eso decía ahorita que es una responsabilidad muy grande. Sin embargo, pienso que los medios de comunicación están siendo muy permisivos en lo que es la preparación y la capacidad de algunos comunicadores, comunicadoras, periodistas quizás o locutores que ingresan a los medios de comunicación, no solamente en el área de noticias, sino en otras áreas. Entonces pienso que pudiera depurarse un poco más y quizás tomar en consideración lo que es la parte de la oratoria, la parte de poder comunicar, la imagen que nosotros transmitimos dependiendo de los tipos de programas donde estemos y que eso quizás pueda regularse en cierto porcentaje desde mi punto de vista. Y las redes sociales, que aunque hacen un trabajo positivo en ciertos aspectos, hay que tomarlas con pinzas también en otros, porque yo siento que a veces se desproporciona. Entonces, en esa dirección, esa es lo que pienso, es un asunto de limitar y ajustar un poco. Yo entiendo, porque tengo un ejemplo de mi hija mayor,
que tiene 27 años y a pesar de que es abogada, está ya como presentadora de noticias y es locutora. De otro medio. Y a veces yo la veo leyendo noticias, lógicamente, de una manera crítica, y le digo, ahí está, la del medio es la pequeña, la rubia sí, de laterales es Laura Jaques. Son las 3 hijas suyas, ¿no? Muchas gracias por lo que me toca. O las otras dos son hermanas. Sí, esas son mis hermanas. Pero llevan una relación. Sí, tenemos una muy buena relación. Increíble. Esa del centro es la más pequeña, ella es bailarina, pero a la que me refiero es a Laura Jaques, la que tiene la blusa azul, porque la de la blanca es otra. Entonces, esa, sí, más pequeña. Sí, ella exactamente. Ahí sí me gusta venir aquí. Ella en el desempeño de sus funciones como presentadora, a veces yo la veo y yo le digo, mira, ven acá, ¿y cómo es eso? Como que tú haces este gesto, dices esta consideración. Mami, pero que ese es mi estilo. Digo, ok. ¿Y eso es lo que se está usando? Digo, sí. Digo, pues yo estoy obsoleta. Con un poco de sarcasmo, con un poco de ironía, porque hay que adaptarse y es verdad que los tiempos son diferentes. Los canales demandan que ahora los presentadores se manejen diferentes. A veces yo la veo con ciertos vestuarios o que hace ciertas cosas que ahora es lo que se usa, un reel, un video, y yo tengo mis reservas. Pero es que yo vengo de otra generación, o sea, no estoy diciendo que no se haga y que no se pueda hacer y que eso te haga perder credibilidad, sino es como tratar de nosotros tener la visión y la inteligencia emocional de saber hasta dónde cualquier tipo de escenario de ese tipo, de esa categoría o de esas acciones no afecten lo que es nuestra credibilidad, y ojalá que en la televisión también podamos tomar en consideración quienes tienen la responsabilidad de hacer esta selección de personal, de todo lo que es pues las plataformas diferentes, de tener un poquito más de cuidado en lo que es la palabra. Se ha descuidado, principalmente en la radio, lo que es el buen lenguaje, la buena comunicación. Ahora aquí se cree mucha vulgaridad, que además de la vulgaridad, que ya eso no tiene filtros, aquí se entiende que para tú llegar a ciertos sectores, tú tienes que hablar incorrecto. Y eso no es así. No, y eso no es así. Entonces, el cuidado del lenguaje, el cuidado de la palabra hablada, yo que tuve un espacio de radio por muchos años, siempre decía, aquí relajamos, hacemos chistes, hasta bailamos y hacemos una buena química, porque era un programa de variedades, era una revista, pero cuidando el lenguaje, que es lo que pienso que estamos perdiendo, porque a veces tú ves producciones grandes de películas importantes, y tú dices, ¿por qué hay que hablar incorrecto? Si hay películas que tienen ese mismo perfil con producciones de otros países que no lo hacen, porque nosotros aquí tenemos ahora esa costumbre. Usted se pone a escuchar los programas de radio y tú dices, wow, y esto es lo que se usa. O sea, está bien que sean distendidos, pero cuidando el lenguaje y que la palabra hablada sea correcta, porque tú tienes un referente que te esté escuchando y una generación que está subiendo y que luego entiende que esa es la forma correcta de hablar porque tú eres el referente como figura. Sí. Mire, Laura, el reajuste en el plano personal para integrar el trabajo que es de vocación y el tema familia. ¿Cómo usted ha manejado eso? Bueno, eso trato en la medida de lo posible, como dije al principio de mi intervención, de hacerlo con un nivel de coherencia. Yo tengo mi vida privada, que existe y que es la normal, mi vida familiar, la vida de pareja, la vida con mis hijas, con mis amistades, o sea, yo me reúno con mis amistades, yo hago una vida normal. La gente a veces piensa, no, pero es que ella nada más lee noticias, hace maestría y no sale. No, yo salgo, me río, pues comparto socialmente, pero trato de hacerlo siempre bajo lineamientos que yo entienda que no afecten mi trabajo, porque lamentablemente, y eso hay personas que a veces me lo señalan, tú te sacrificas. Digo, no, yo no me sacrifico, yo trato de ajustarme. Hay espacios privados que son cerrados, que tú ahí quizás puedes, como te digo, tener ciertas formas de comportamiento, que uno baila en familia, esas actividades familiares, pero no es que tampoco, yo nunca he sido estridente. Entonces, el problema aquí son las estridencias. Y cuando eso no está en tu personalidad, siempre uno dice, bueno, es que yo soy como soy. Y tengo pues esa ventaja, eso quizás se me hace más fácil. Pero independientemente de eso, a veces, hasta cuando tú te vas a dirigir a alguien, o en la forma que tú hablas en un lugar, hasta en el play que tú estés, hasta en una discoteca que tú estés, porque yo hago todo lo que hacen las personas que no tienen este trabajo de igual manera. Tú tienes que ver que nada de lo que tú hagas en un momento determinado pueda afectarte los demás trabajos que tú has tenido, que tú tienes y que te ha costado mantener ese nivel de imagen, porque así como la imagen tú puedes subirla y elevarla al grado máximo,
así mismo, por cualquier detalle se te cae. Entonces, como yo me debo a mis trabajos, y mis trabajos son de imagen, no solamente, vuelvo y reitero, la parte de las noticias, sino quizás uno ser voz oficial de cortes. Eso implica una serie de características que hasta yo tengo que tomar en cuenta a veces la ropa que yo me voy a poner, aunque vaya para un lugar que no sea de trabajo. Sí. A veces yo digo, y si yo me encuentro, o sea, digo, ok, este es el escenario, pero puedo llegar solamente hasta aquí, porque a final de cuentas yo soy la misma presentadora, la misma maestra de ceremonia, la misma docente, que mis estudiantes yo me lo puedo encontrar, profe, pero y usted no es que está diciendo que nosotros debemos de mantener una imagen de tal y tal manera, porque también imparto pues esas capacitaciones. Entonces es sacrificado, pero trato de hacerlo con coherencia e ir a tono. Quizás en algún momento en mi experiencia al inicio pude haber cometido algunos desatinos, pudiera ser, pero ya con el tiempo ya uno va haciendo esos ajustes y ya pues la madurez y la experiencia hace que ya uno lo haga hasta mecánicamente, porque ya estoy acostumbrada. Así es, y mi pregunta va allí nuevamente con algo que usted decía, que tú decías, y sí, vamos bien, está aprendiendo, sí, no, está aprendiendo. Por ejemplo, ese equilibrio y ese sacrificio, pero ahora vemos, por ejemplo, comunicadoras, comentaristas, presentadoras hasta de noticias, que por ejemplo vinculan su vida personal con su trabajo. ¿A qué me refiero? Si van a la playa y se ponen un traje de baño un poco provocativo, lo suben. Incluso hemos visto hasta funcionarias y políticas que lo hacen y deben de ser más conservadoras porque es una imagen. Entonces, muchas a mí me dicen, no, Lorena, uno tiene una vida, sí, he escuchado tú tienes que ser como tú eres y yo no. Entonces, a veces digo, bueno, que yo soy tan anticuada que yo digo como que ese tipo de cosas, no es que uno tenga una vida escondida, pero uno tiene que ser prudente porque tú tienes una imagen. O sea, y me gustaría saber su opinión un poquito ya más en este sentido, porque yo me he encontrado personas que me dicen que yo soy un poquito arcaica. Sí, igual que yo. Los pantalones también, o sea, muchísimas. Sí, a mí me han, pues, y mira que yo he mejorado mucho, porque antes yo me vestía más formal, porque antes uno siempre tenía que usar chaqueta, yo he pues tratado de más o menos adaptarme a que hay algunos vestuarios que no rayan en ser inadecuados, pero sin perder el norte y el objetivo. Lo que pasa es que si usted es una funcionaria, como tú decías, o una persona que tiene pues una implicación pública, eso genera ruidos, desde mi punto de vista. No es que eso quizás te afecte en el momento, pero dependiendo de tus objetivos en la vida, a la larga, mira lo que hace ese tipo de actuaciones. La gente va anotando, va guardando, porque son fotografías y son videos que la gente los guarda, los captura. ¿Qué pasa? En un momento determinado, que quizás tú aspiras a una posición, que estás en una posición X, entonces eso sale. Sí, porque nosotros, los seres humanos, primero la gente usa mucho el morbo y el hacerle daño a los demás. Entonces, por eso uno tiene que tratar de dar la menos razón para que eso suceda. Y eso de tú manejar la vida personal públicamente y exponer todo, tus hijas, tu pareja, donde tú vas, donde tú no vas, qué tú haces, eso tiene sus bemoles, porque cuando tú le das información a las personas le das poder y le das el permiso de que opinen. Entonces, cuando opinan que no es a tu favor, tú te quejas, que es lo que yo veo. Entonces, ¿para qué tú le das el permiso? Si tú te expones, por decir algo, con esta pareja, que eso ahora se está usando mucho en las redes sociales, y tú terminas esa relación, la gente va anotando, ¿verdad? Un registro. Entonces ya la gente sabe más de tu vida que tú misma muchas veces, o que tú mismo. Sí, porque tú les pones. Entonces, por eso ahora pues las redes sociales se utilizan en lugares de trabajo y cuando las personas te van a contratar y hasta en los consulados, porque dicen que las redes sociales es la esencia de la persona. Que una hoja de vida y todo, ¿verdad? El papel todo lo aguanta, como dicen, pero una red social se supone que tú toman en cuenta qué tú subes, a quién tú sigues, a quién tú le das like, porque un like, ¿qué significa? Estoy de acuerdo con lo que tú posteas, publicas y escribes. Entonces eso también habla de ti. En ese sentido, eso trae situaciones, pero a veces las personas no tienen esa convicción, porque las personas lo que entienden es que una joven como tú, igual que yo, un poco más joven, para establecer esa parte, debe de que conste en acta también. Debe de ser quizás
exhibir ciertos lugares donde va, quizá poner ciertas fotos que ponen las personas que son de tu generación. Que vean que uno está en onda. Que está en onda, que tienes una pareja. Ay, pero yo no veo que Lorena sube tal cosa. Sí, pero que Lorena quizás no le interesa que el mundo sepa cuál es su vida personal. Quizá ella suba una que otra foto, pero no le interesa. Entonces en eso yo soy muy celosa también. Hay personas que creen que yo tengo una sola hija, o que es la chiquita solamente, o que es la grande más porque hacemos un trabajo similar, y porque yo las expongo lo menos posible. A veces algunas personas no saben quiénes son, la gente me dice, ¿y Laura tiene pareja? Yo digo, sí, pero que la vida mía personal, no, o sea, mis redes no son para eso, personal. Es que no es para eso, es que no me gusta ni siquiera hablar de eso ni exponerlo, porque esa es la única manera de que tú tratas de tu círculo, que para mí debe ser celoso, que es familiar, que yo me voy a ese extremo, tú lo mantienes resguardado de ese bombardeo, que es una red social y que le afecta a una pareja, a tus hijos y a tu familia, a final de cuentas. Entonces, esas exposiciones así, pues pienso que la gente debe de analizar en futuro y cuando se vuelva a la realidad, en qué le afecta. O sea, la persona de los sábados y los domingos es la misma que se va a sentar aquí el lunes y que va a estar en una oficina el lunes y que va a presentar un noticiario o que va a hacer un programa de opinión o que tiene un cargo importante como tú destacabas. Yo eso no tendría que ponerme a buscar porque yo en las redes sociales no hurgo mucho, pero me encuentro con cosas a veces que me llaman la atención en esa dirección. Y la Laura Caminero, catedrática, formadora y también empresaria. Háblame un poquito de eso. Bueno, pues sí, yo tengo oportunidad de impartir docencia desde el año 2007 en la Universidad Católica Santo Domingo, en las asignaturas de Relaciones Públicas y Periodismo de Televisión. Pero además de eso, pues yo he tenido la oportunidad, y la tengo todavía, de impartir algunos talleres ya a nivel técnico, de formar pues jóvenes como locutores en parte de oratoria, también como maestros de ceremonia, imparto también algunas capacitaciones. Por ejemplo, esa fotografía que está ahí en las pantallas son unas capacitaciones y unos talleres que nosotros estamos impartiendo en Supérate. Supérate está llevando unos talleres pues a todas las regionales como un proceso de inducción a ese personal nuevo, porque recordemos que Supérate viene de Prosoli. Y como tenemos una gestión diferente, ellos han querido que todos los colaboradores se empapen de qué es la institución, qué está haciendo, cuál es el norte, cuál es el objetivo, hacia dónde va. Y pues nos han asignado pues esa tarea de impartir estos talleres, pero aquí también estamos impartiendo algunas capacitaciones en lo que es imagen personal, imagen profesional y todo lo que tiene que ver inclusive con los manejos de los colaboradores en las instituciones, precisamente para poder llevar un ambiente de armonía, pero que las personas entiendan lo importante que es el buen comportamiento y las buenas formas dentro de los ambientes laborales y para con los demás. O sea, tratamos también parte de relaciones humanas. Y en el ámbito empresarial, pues nosotros pusimos en marcha el proyecto Laura en la radio con mi hija mayor, en el año 2016. Nosotros ahora mismo tenemos ese proyecto en pausa. Laura tiene muchos proyectos personales siendo una persona joven y hemos tenido que pausarlo para posteriormente desarrollarlo. Pues algo interesante porque fue el primer proyecto personal que yo decidí hacer, porque la mayoría de los trabajos que yo he tenido y desempeñado han sido pues privados, pero adjudicados a empresas o a instituciones. Y fuiste consultora también de una productos. Sí, así es. Yo tuve pues la experiencia de trabajar en Productos Avon, cuando Productos Avon aquí prácticamente inició, claro, que era la pionera en lo que eran productos de belleza, que no existían ya, pues ahora perfumes también. Exactamente, entonces nosotros estuvimos ahí unos años, pues desarrollándonos ahí en el área de relaciones públicas. Yo estuve ahí también asistiendo al gerente general en ese entonces y ahí adquirimos algunos conocimientos, porque Avon fue que hizo la primera cruzada contra el cáncer y una primera caminata contra el cáncer para hacer estos donativos y estas recaudaciones para tanto el oncológico aquí como el de Santiago. Y eso fue lo que me brindó la oportunidad justamente de poder desarrollarme, estudiar locución, porque a mí me designaron como vocera de las instituciones privadas. Hablan por los voceros, a través de voceros y a través de los relacionadores públicos, no así las instituciones públicas que hablan más los titulares. Entonces, como yo era la designada para ir a hablar de esas campañas a los medios de comunicación, me vi la necesidad de estudiar locución para poder desarrollar mejor la parte de las entrevistas. Y es ahí donde yo desarrollo esa capacidad, que comienzo esa carrera en los medios, y también me permitió iniciar la docencia porque yo tenía que ir
a cada una de las regiones donde estaban las representantes de ventas, a hablarles de la campaña y a darle ese proceso de inducción que hoy me ha tocado dar en Supérate, pero en ese momento para que ellas se sensibilizaran, porque se vendía a través del mismo catálogo, pues unos productos que eran lo que recaudaban los fondos para esos fines. Entonces había que irles a explicar a ellas que ellas no iban a tener beneficios de esos productos, pero que eran para un bien y era pues una especie de labor social que estaba haciendo la institución. Qué bueno, gracias. Laura, de verdad que es una gran experiencia, un privilegio. Tienes que venir aquí siempre. Sí, yo pudiera venir más a menudo porque me he sentido muy cómoda. Sí, pues tómenme en cuenta. Acuérdense que Multimedia es un mundo, nosotros decimos que es la casa de Dios y lo que habitan son sus santos. Amén. Amén. Y lo que visitamos también. Sí. Aparte. Ángeles y querubines. Exactamente, claro. Ahora, para finalizar, me gustaría saber, ¿no le han hecho ofertas tal vez para cargos políticos? ¿Algún partido se le ha acercado? Laura, usted tiene un buen perfil tal vez para ser diputada, regidora. Yo tengo un amigo, comunicador también, compañero de aulas universitarias, que es Rafael Franco, abogado. Ustedes deben conocer a Rafael, ¿verdad? Que Rafael en su programa una vez en una entrevista me dijo que yo podía lanzarme como diputada, que si yo había ponderado eso alguna vez. En ese momento yo trabajaba en el ayuntamiento, todavía laboro ya de manera externa, porque trabajé en las gestiones de don Roberto Salcedo y me he mantenido pues con la gestión de doña Carolina y el señor Collado, ya de manera externa en unas asesorías. Pero en ese momento que yo estaba muy activa allí, yo le decía, mire, si yo pudiera estar en una posición para poder aportar, para poder ser voz de personas que quizás no tengan la oportunidad y hacer alguna labor social, yo pudiera ponderarlo en su momento. Como yo estoy en la institución, en la alcaldía, pues yo preferiría ir por pasos, le decía yo a él en ese momento, porque me gustaría, si lo hago alguna vez, pues comenzar como regidora, porque yo conozco el sistema, ¿no? Y yo no estoy ahí, yo conozco el sistema. Y eso me permite, entonces, estudiar un poco lo que será más adelante una diputación. Y él me decía, no, eso de regidor es muy chiquito, es diputada, me decía. Entonces yo no lo descarto en su momento. Ofrecimientos no he tenido. Sí me han estado llamando porque ahora comienza el proselitismo, que comenzó a destiempo, por cierto. Sí. Sí, eso dicen las que autoridades. dicen eso. Dicen eso las Pero autoridades. que siempre estamos en eso. Las autoridades de la Junta Central Electoral dicen todos que los medios comenzaron hablan de a destiempo. política. ¿Usted sabe? Todo. Entonces, se me han acercado, pero de manera muy sutil, a ver si yo puedo presentar unas actividades, estar en unos programas. Lo que sucede es que mi trabajo también, eso es parte de un sacrificio. Sí. Entonces, yo soy una servidora. Yo he trabajado en gestiones y sigo trabajando en gestiones diferentes, pero la identificación con partidos políticos ni yo la tengo, ni me interesa, sino servir al país como lo he hecho siempre, porque yo he trabajado en gestiones de gobiernos diferentes y de hecho eso a mí no me es óbice para yo seguir desarrollando mi trabajo y desarrollando las funciones que la hago. Pero eso no significa que si yo tendría la oportunidad en su momento de poder tener una posición, ostentarla, donde yo pueda hacer aportes que son importantes, no tener una posición por tenerla o por los beneficios que pueda tener, yo no lo descartaría, no lo descartaría. Qué bueno, sí. Así Sí, es. hay muchos colores y siglas. Y hay colores como los azules y anaranjados. Ese color sí es bello, ¿eh? Ay, El anaranjado con el azul. Sí, sí. Le dan Principalmente. una puya Gracias, que le dan gracias. ¿Una puya? Sí. ¿No te gustan esos colores? El anaranjado y el Y el azul. azul y anaranjado. No, a mí me gustan mucho los colores, yo en eso soy muy versátil. Pero el Uso naranja es colores. hermoso. El naranja es bonito, el azul Y el es azul bonito, también. el blanco es un color bonito, el rojo, el verde, todos son No, no, bonitos ¿verdad? realmente. Ay, de El morado, el amarillo, Gracias, todos son gracias. lindos. Todos son bonitos. Claro que sí, o sea, hay una amplia gama de colores. Así es, un mensaje final para esa nueva generación que le está viendo Ay, de sí. una mujer con tanta experiencia como usted. Que estudien, que se preparen. A final de cuentas, en mi experiencia, lo único que prevalece y que puede sostenernos en el tiempo y mantenernos es un trabajo apegado a la calidad. Eso es para mí, porque la juventud se van situaciones que tú puedes tener coyunturales, se van oportunidades que a veces se te pueden presentar, personas que quizás en un momento dado han podido estar ahí como soportes para tú estar en un medio de comunicación o que son padrinos que te han llevado ahí, que te han podido hacer una recomendación, como yo decía, que eso no significa que tú no tengas la calidad para trabajar, pero lo que mantiene a final de cuentas el trabajo es eso, tú mantener un estándar de calidad.
Así es. Yes. Bueno, muchísimas Gracias. gracias, A Laura ustedes. Caminero, por haber estado con Un placer. nosotros. Bueno, nuestro cariño Sí, siempre. ella Nuestro volvió, cariño. volvió. No, nuestro cariño Sí, hacia sí. ti Ah, siempre. bueno. Gracias. El placer ha sido para mí. Gracias Esta a es su Marino, casa, gracias a esta es su Pedro casa. y así la considero. Así es.